se suponía que los humanos eran cobardes. En el registro de especies de la Federación Galáctica estaban catalogados con un 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terrana hasta ese momento apoyaban esas conclusiones. No habían librado guerras entre ellos en siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de alcanzar el viaje más rápido que la luz. Respondieron con entusiasmo en lugar de hostilidad al primer contacto, a diferencia de muchas especies. Desde que se convirtieron en miembros oficiales de la Federación, la Tierra había resuelto cada disputa a través de la diplomacia y el compromiso. Por ejemplo, hace unos años, los expansionistas Sanix reclamaron una colonia minera terrestre como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, ya que esperaban que los humanos defendieran su puesto avanzado, pero los humanos simplemente se encogieron de hombros y accedieron a ceder el planeta por una pequeña tarifa anual en lugar de ir a la guerra. De alguna manera, los terranos terminaron siendo socios comerciales prominentes para los Zanix. También hubo un incidente en el que los Joudal, paranoicos, arrestaron a embajadores terranos bajo acusaciones de espionaje, encarcelando a diplomáticos sin ninguna evidencia. Fue una clara provocación de guerra, pero los humanos no hicieron nada, ni siquiera asaltaron la instalación donde estaban detenidos sus representantes. Simplemente abrieron negociaciones de canal secundario con los Joudal y organizaron un intercambio de prisioneros, cambiando a unos pocos contrabandistas por su gente. Las opiniones sobre los humanos variaban según a quien le preguntaras. Algunos en la Federación encontraban su pacifismo loable y apreciaban su diplomacia de temperamento equilibrado. Otros pensaban que era debilidad lo que los llevaba a evitar la guerra. Yo estaba en el último campamento. La única razón para no responder a los insultos flagrantes con agresión era que no tenían el ingenio o la fuerza para hacerlo. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia, según el índice de agresión, se unieron para enfrentar su avance. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamamos los devoradores, ya que su única misión era drenar las estrellas de su energía. No puedo decirles por qué harían tal cosa, cualesquiera que fueran sus razones. Tomarían un sistema por la fuerza, lo succionarían hasta secarlo y pasarían al siguiente. Nuestra flota, lo mejor que la Federación tenía para ofrecer, sufrió grandes pérdidas cuando nos enfrentamos a los destructores enemigos. Luchamos tan duro como pudimos, y no importó. Nuestras armas apenas parecían arañar sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené lo que quedaba de la flota a retirarse. Por mucho que necesitáramos detenerlos, perderíamos toda la armada si nos quedábamos más tiempo. Envié una señal de socorro, relatando nuestra grave situación y pidiendo refuerzos. Había otras especies con militares menos potentes, pero aún significativos dentro de la Federación, pero mi solicitud fue devuelta con silencio. Ni uno solo de esos cobardes se ofreció a ayudar, suponiendo que, al oír de nuestra derrota, decidieron huir y valerse por sí mismos. Pensé que estábamos solos hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. Qué irónico, los únicos que vinieron en nuestra ayuda fueron los pusilánimes galácticos. Solo eran 5, según nuestros sensores, lo cual no era suficiente para montar una pelea. Una exhibición patética, pero era más que las 0 naves que habían enviado las otras potencias de la Federación. Señor, los terranos nos están llamando, dijo el primer oficial Blaze. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Hablar al enemigo hasta la muerte?, comentó Blaze. Escuché algunas risitas de mi tripulación, pero rápidamente lo silencié. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En pantalla. Un humano de cabello oscuro, el BLL, apareció en la pantalla. Nave de la Federación. Este es el comandante Mikhail Rakovs de la Unión Terrana. Estamos aquí para asistir en todo lo posible. Incliné la cabeza agradecido. Gracias por venir, comandante Reov. Soy el general Kailan. Por favor, únase a nuestra formación y ayude a cubrir nuestra retirada. Retirada, el comandante humano parpadeó unas cuantas veces, luciendo confundido. Nuestras intenciones son comprometernos y eliminar al enemigo con 5 naves.
Con todo respeto, los devoradores son miles y aplastaron nuestra flota de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la suya entendiera la guerra, pero es de su interés seguir nuestro liderazgo, dije. El comandante Reov parecía aún más confundido. ¿Piensa que los humanos somos una especie pacífica? ¿Por qué diablos pensaría eso? Bueno, nunca pelean con nadie, resuelven todo con conversaciones. Los humanos tienen la calificación más baja en el índice de agresión, respondí. Veo que la Federación nos ha juzgado mal. ¿Sabe por qué evitamos la guerra, general? ¿Por miedo? El humano rió con fuerza. No, es porque sabemos lo que somos, de que somos capaces, y nadie lo ha merecido todavía. La idea de que los terranos hicieran amenazas ominosas habría sido una broma para mí antes, pero algo en el tono de Jacobs me dijo que creía lo que decía con convicción. Era un claro caso de delirio derivado de la falta de experiencia en la guerra interestelar. Los devoradores harían el ridículo de los terrícolas y los castigarían por su exceso de confianza. Sin embargo, si el comandante realmente quería enviar a sus hombres a una matanza, no lo detendría. Si insiste en luchar, ciertamente no se lo impediré, pero sepa que está por su cuenta. Nosotros nos vamos de aquí. ¿Cuál es su plan? Pregunté. Trajimos una bomba de nanitos que desarrollamos. Nunca la hemos usado antes, ya que en aproximadamente el 5% de las simulaciones, no se detienen con entidades localizadas y consumen toda la materia del universo, dijo el comandante Jacobs con demasiada tranquilidad para mi gusto. Pero los programamos para autodestruirse después de unos segundos, lo cual probablemente funcione. Carter, fuego al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron alarmados. Espera, acabas de decir que podría destruir todo. El buque insignia terrano disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos. Al principio, pensé que habían fallado su marca. El proyectil navegó a través de la flota devoradora, sin conectar con una sola nave, y luego detonó en la parte trasera de la formación y todo el infierno se desató. El espacio mismo pareció estremecerse mientras una explosión atravesaba cualquier cosa en su vecindad. La fuerza fue tan poderosa que nuestros sensores solo pudieron proporcionar un mensaje de error como medición. Al menos un tercio de la flota devoradora fue instantáneamente vaporizado, ya que una cantidad improbable de energía y calor los convirtió en sopa de metal. No había forma de que los ocupantes de esas naves sobrevivieran a eso. Las naves enemigas más alejadas de Ground Zero sobrevivieron a la explosión inicial, aunque muchas de ellas sufrieron daños considerables, pero una fuerza invisible parecía estar desmembrándolas lentamente. Solo podía mirar con incredulidad mientras los poderosos cruceros se desintegraban, pieza por pieza. Supongo que la bomba había arrojado un enjambre de nanobots que habían atacado la estructura de las naves a nivel molecular. Los devoradores apenas sabían que les había golpeado antes de que pensaran en devolver el fuego, y para cuando lo hicieron, no quedaba nada con qué responder. Su arsenal se evaporó en cuestión de segundos, y sin duda, su personal sufrió el mismo destino. Donde antes había habido un ejército imparable, ahora solo quedaba el vacío espacial. Los humanos habían desatado una ola de destrucción sin igual en mi carrera militar, con un solo misil. Un horror recorrió mis venas al pensar que algún día podrían dirigir sus monstruosas armas hacia la Federación. No había forma de defenderse contra tales creaciones diabólicas. El índice de agresión necesitaba una actualización, el tipo de especie que inventaría armas así no era un 2. Mirando a mi alrededor a mi tripulación, vi reacciones atónitas y asombradas que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos representaban una amenaza del más alto nivel. Podrían, más que probablemente, aniquilar la galaxia entera sin despeinarse. Ahora que eso está resuelto, deberían haber simplemente invitado a nuestra flota desde el principio, comentó el comandante Reov con una sonrisa. Dígame, general, la próxima vez que nos encontremos, me debe una cerveza. Fruncí el ceño. Los humanos podrían pedir mucho más que una bebida si quisieran. Sí, creo que podemos hacer eso.
El comandante Reov terminó la llamada y observé cómo las naves terranas se lanzaban de nuevo al hiperespacio. Todavía intentaba asimilar todo lo sucedido y me preguntaba cómo iba a plasmar esto en el informe de combate. La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los terranos, pero iba a asegurarme de que lo supieran. Y mientras repasaba los eventos del día en mi mente, hice clic. Finalmente entendí por qué una especie tan poderosa no mostraría su mano. Los humanos evitaban la guerra porque sería demasiado fácil para ellos ganar. El Senado de la Federación esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Como por costumbre galáctica, la nave más rápida fue enviada por delante de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrorizada en el rostro del joven Yitare al entrar en la Cámara del Senado pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hace solo unas horas, detallando la grave situación de aquellos que habían enfrentado a los devoradores. El número de pérdidas confirmadas ya había sido considerable, y sin que ningún miembro de la Federación enviara respaldo, podríamos estar mirando una tasa de bajas de hasta el 90%. Como oradora, había intentado persuadir a las especies de agresión media para que ofrecieran asistencia, pero todas se negaron rotundamente. Si tuviera el poder de obligarlos a ir, lo habría hecho. Todos sabíamos sobre el rastro de destrucción que dejaban los devoradores a su paso, pero no teníamos otra opción que detenerlos. Nos empujarían al borde de la extinción si los dejábamos arar a través de nuestra galaxia. Sin embargo, hubo algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero. A medida que subía al podio, clavó la vista en la embajadora terrana Nikki Johnson y tragó nerviosamente. Noté que sus manos temblaban. Los Yitare eran una raza orgullosa y guiada por el honor que había visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa pareciendo que había visto un fantasma. ¿Y por qué su fijación estaría en los pacíficos humanos de todas las razas? Oh, hola, honorables senadores. Soy en Saint Telus. La mirada del heraldo no había dejado a la embajadora Johnson. Los devoradores han sido derrotados, no sobrevivió ni una sola de sus naves. Un murmullo sorprendido se extendió por la asamblea. Yo también estaba desconcertada. Las correspondencias anteriores habían pintado un cuadro desesperado para nuestros hombres. Si realmente había habido un cambio tan drástico de eventos, necesitábamos saber cómo había ocurrido. Cualquier táctica que la flota hubiera empleado podría pasar a otros comandantes para futuros encuentros. Una rápida mirada por la sala reveló que la mayoría de los representantes estaban confundidos, pero la embajadora terrana estaba sonriendo con una chispa depredadora en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietaba profundamente en mi subconsciente. Me puse de pie, ansiosa por restaurar el orden. ¿Cómo es posible esto? Por favor, explíquenos. Bueno, señora oradora, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo terrible. La voz de Ensign había bajado a poco más que un susurro. Era como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida he visto tal destrucción. Un caos absoluto estalló mientras exclamaciones impactadas subían a un crescendo y todas las miradas se dirigían hacia la embajadora Johnson. No estaba seguro de creer este relato de la batalla. Los humanos poseían alguna arma terrible capaz de destruir a los devoradores. Era de conocimiento común que evitaban la guerra a toda costa. La embajadora Zanix, Cathil, rió y levantó una garra para hablar. Respetuosamente, los humanos no son una especie combatiente. Astutos, codiciosos, si son todas estas cosas, pero si tuvieran armas que pudieran aniquilar a los devoradores, serían más que habladores y diplomáticos, gobernarían la galaxia ahora mismo. Los Zanix estaban en los escalones superiores de especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terrana los había conquistado con su disposición a vender cualquier cosa por un precio, y a pesar de filosofías diferentes sobre la violencia, las dos potencias se habían convertido en aliados cercanos. Estás equivocado, lo vi con mis propios ojos, respondió Ensign Telus. La verdad sobre la humanidad es que son asesinos, son peligrosos. El general piensa que deberíamos buscar su amistad,
pero no estoy seguro de estar de acuerdo. No confío en ellos. Dirigí mi mirada a la embajadora Johnson. Deberíamos dejar que la representante Tan responda. ¿Es esto cierto, embajadora Johnson? La embajadora Johnson suspiró con cansancio. Sí, es cierto. La Tierra tiene muchas armas de último recurso almacenadas. Somos muy buenos en la guerra, pero tratamos de encontrar otra manera. ¿Por qué nos presentaron una imagen falsa de su especie? Exigí saber. Habla de paz. Sin embargo, han estado escondiendo las armas más poderosas de la galaxia. Nunca deseamos usarlas, dijo ella. Su índice de agresión, las especies de alta agresión a menudo son territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera investigado nuestra historia, habrían visto que alguna vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones y nos cansamos de todo ese derramamiento de sangre. La humanidad ha tratado de ser mejor. Nuestra naturaleza destructiva e impulsiva aún está ahí, simplemente la enterramos profundo. Verás, somos la única especie agresiva que tiene un fuerte sentido de empatía también. Luchamos constantemente con esa dualidad. Nos controlamos con reglas, y en su mayor parte, elegimos el bien, pero conocemos las profundidades de la depravación que existen. Sabíamos que algún día vendría alguien verdaderamente malvado y tendríamos que ser peores. Digerí sus palabras, mi mente aún tambaleándose. Una guerra con la propia especie que había tenido millones de bajas, e incluso los peores conflictos en la historia temprana de los Yitare contaban alrededor de 200,000 muertos, y ellos eran un 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que habíamos conocido antes no se comparaba con el pasado de los humanos. Una especie con tanta propensión a la violencia debería haberse autodestruido, no había forma de que pudieran formar una sociedad funcional, y mucho menos pensar que actuaban como pacificadores galácticos. Era difícil reconciliar mis experiencias con diplomáticos humanos civilizados y elocuentes con la vil historia que había descrito la embajadora Johnson. No importa cuánto afirmaran los humanos ser capaces de controlar su salvajismo, no podríamos confiar en ellos. Una especie con un impulso tan fuerte hacia la violencia podría fácilmente apuñalarte por la espalda en un momento de ira y no pensar nada de ello. Honestamente, si no temiera represalias, habría propuesto una moción para expulsar a la Unión Terrana de la Federación en ese mismo momento. Pero, aunque jugar con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que hacer que dirigieran su artillería contra nosotros. Tendríamos que vigilarlos mucho más de cerca. Me obligué a mantener una expresión neutral. Nos salvaron de un enemigo al que no podríamos haber vencido por nuestra cuenta. Les debemos una gran deuda. Tomará algún tiempo para que la Federación considere completamente lo que nos acaba de contar, pero le agradecemos por poner fin a la guerra. Los ojos de la embajadora Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado, oradora. Derrotamos a una flota, pero los devoradores enviarán más. Si no se eliminan, solo regresarán más fuertes. La humanidad no espera su bendición, pero sí pedimos su perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué están a punto de hacer? Pregunté con cautela. Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria. Sin sobrevivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea bonito, pero no vemos ninguna otra opción para poner fin al terror que someten al resto del cúmulo. Incluso las especies más agresivas parecían horrorizadas ante la sugerencia. Noté que los embajadores más cercanos a la humana se apartaban como si temieran que pudiera morder. Sacudí la cabeza con vehemencia. Eso es genocidio. La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, déjenos intentar negociar una tregua. Debemos agotar las vías pacíficas antes de siquiera considerar un ataque como este. No se puede razonar con alguien que solo quiere destruirte. Matar o ser asesinado. La embajadora Johnson se levantó de su asiento, recogiendo sus pertenencias. ¿Cuántas especies inocentes ya han perecido por sus manos? En lo que a nosotros respecta, es mejor ellos que nosotros.
La representante terrana salió del edificio, despidiéndose de la embajadora Cathil mientras se marchaba. No podía comprender cómo cualquier ser sensato podía estar tan tranquilo y desapegado ante la perspectiva de arrasar un planeta, incluso uno de una raza parásita como los devoradores. Me preguntaba si deberíamos al menos intentar hacer algún tipo de esfuerzo para interponernos en el camino de los humanos. Era poco probable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podríamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más simples cuando habíamos pensado que eran pacíficos. Una parte de mí deseaba que esa mentira hubiera durado un poco más. Ya extrañaba a nuestros amigos pacifistas. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.